La información es de todos. Amanece en Colombia. Y aquí están los hechos más importantes. Arranca Mañanas Blue. Bienvenidos. Las 5 de la madrugada, 30 segundos. Bienvenidos, buenos días. Un gusto saludarlos desde Mañanas Blue. Hoy es martes, llovizna en Bogotá. Es 10 de marzo, es un día de elección de fórmulas a la vicepresidencia. Decantado el panorama político, el primero que lo hace es Iván Cepeda. El plazo se vence el viernes de esta semana. Iván Cepeda elige a la líder indígena Aida Quilcue como su compañera de fórmula. Ella, que es caucana, una líder indígena del CRIG, senadora actual de la República, pero no aspiró a la reelección en las elecciones de antier. Ya les vamos a contar el riesgo que corre Iván Cepeda en medio del debate. Cada vez que elijan quién va a ser la fórmula vicepresidencial, por supuesto, habrá debate de cuánto le suma y de cuál es la intención, que es lo que está pasando con la decisión de Iván Cepeda. Muchos con la convicción de que ella, que ha sido una abanderada de causas indígenas, no le va a sumar porque esos votos ya eran de la izquierda. Es caucana como Francia Márquez, les vamos a contar en segundos su historia. A propósito, en el otro lado, Paloma Valencia, todo parece apuntar a que el compañero será Daniel Oviedo, Juan Daniel Oviedo, el exdirector del DANE, que logró la sorpresiva cifra de 1.255.000 votos en la consulta en las primarias del domingo anterior. Juan Daniel Oviedo está en eso, deshojando la margarita, porque la alternativa para él es ser candidato a la alcaldía de Bogotá en las regionales de octubre del año entrante. Pero todo parece indicar que él va a ser el elegido, ya les vamos a contar. Por otro lado, anuncia Abelardo de la Espriella que el jueves en Cali anunciará su fórmula, su tiquete con nombre de vicepresidenta, aparentemente alguien del interior del país. Bienvenidos, Jugadas Políticas. Elegido el nuevo Congreso, están en el tema de alianzas, porque aunque le fue bien a la izquierda, que logró 40 curúes en la Cámara, 25 en el Senado, no tiene mayorías suficientes para sacar adelante ningún grupo político sus proyectos. Así que dependerán, por supuesto, de coaliciones y de entendimientos con partidos políticos seguramente afines. Y en eso están ya las bancadas, decidiendo quién puede estar más cerca de la izquierda o quién de la derecha en esta política polarizada en Colombia. Bienvenidos, los saludos de Mañanas Blue. Tenemos una temperatura en Bogotá de 9 grados centígrados. Operan todos los aeropuertos, de momento todos en Colombia. Hay advertencias nuevas del presidente Trump desde los Estados Unidos, que dice que la guerra en Irán está prácticamente terminada, que podría, sin embargo, tomarse el estrecho de Hormuz. Esta mañana está cayendo el precio del petróleo y hay recuperación de las bolsas internacionales. Tal vez por eso, por la expectativa de un final de la guerra. Son las 5 de la mañana, 3 minutos. Un gusto saludarlos. En este día martes, aquí está lo más importante. Enseguida, el resumen en los titulares en Mañanas Blue. Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue. Se comienzan a conocer las fórmulas vicepresidenciales. El primero en hacerlo fue el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Su compañera de fórmula será la líder indígena y senadora de la República, Aida Quilcue. Este viernes 13 de marzo se confirmará quién será la fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia de cara a la primera vuelta presidencial. Ese día se realizará la inscripción oficial de su candidatura ante la registraduría. A propósito, ayer hubo un almuerzo clave entre los 9 miembros de la Gran Consulta por Colombia. Hubo consenso para ofrecerle a Juan Daniel Oviedo ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Por su parte, Abelardo de la Espriella revelará el nombre de su fórmula vicepresidencial durante el acto de inscripción de su candidatura, que se realizará en la ciudad de Cali. La Organización de Naciones Unidas reconoció los esfuerzos de las autoridades en Colombia para garantizar un proceso fluido y seguro en favor de la democracia y la paz tras la jornada electoral en el país. Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, apuntó a Roy Barreras y a Daniel Quintero tras el fracaso de la lista del Frente Amplio. Según el mandatario, siempre la división por figurar impidió que el pacto histórico tuviera un número mayor de
curules. Menos de 24 horas después de quedar reelegido como senador por el Pacto Histórico, David Racero compareció ante la Corte Suprema de Justicia en desarrollo de una indagatoria en su contra por posibles irregularidades en su uso personal de su UTL para apoyar un fruver familiar. La Fiscalía General imputó cargos al excandidato al Senado por el partido de la U, Freddy Camilo Gómez, y a 4 exintegrantes de la Policía Nacional por sostener presuntos vínculos con la organización criminal dedicada al contrabando liderada por Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Entre los delitos que les imputa la Fiscalía están concierto para delinquir agravado, cohecho por dar o ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particular. Ninguno de los señalados aceptó los cargos. La defensora del pueblo, Iris Marín, rechazó el polémico video del ministro del Interior, Armando Benedetti, burlándose de candidatos opositores que no quedaron en el Congreso. La funcionaria expresó que Benedetti debería ser garante del proceso electoral y generó ya la alerta ante la Procuraduría. El Pacto Histórico se convierte en la fuerza más importante de la Cámara de Representantes con 40 curules. Le siguen el Partido Liberal y el Centro Democrático con 28 curules cada una. El Partido Conservador tiene 19 curules y sigue el Partido de la U con 12 curules. Por su parte, Cambio Radical se quedó por el momento con 10 curules. La Alianza Verde alcanzó a obtener 7. El Partido Nuevo Liberalismo y Colombia Renaciente lograron 3 puestos. El Movimiento Creemos, Partido Demócrata y así obtuvieron 2 curules. El ejército bombardeó por primera vez un campamento de las disidencias de las FARC leales a Iván Mordisco en el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia. El bombardeo estuvo dirigido al Frente 18 al mando de alias Ramiro. Combates entre los grupos armados ilegales del Clan del Golfo y los Pachenca en zona rural de Aracataca, Magdalena, han dejado un indígena muerto y varios civiles heridos. En el departamento del Tolima fue capturado alias Conejo, otro hermano de alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC, convirtiéndose en el segundo familiar detenido en menos de 72 horas en operativos adelantados por la Policía Nacional. A propósito, la policía extraditó a Italia y a Turquía a 2 presuntos cabecillas del narcotráfico transnacional señalados de liderar redes criminales que operaban entre Sudamérica y Europa. Durante su intervención en la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, el presidente Gustavo Petro aseguró que erradicar de raíz los cultivos de hojas de coca es más eficiente que el glifosato. El mandatario cuestionó nuevamente la desertificación de Estados Unidos a Colombia en materia de drogas. Se preguntó por qué no han desertificado si, según él, se han demostrado resultados. La deuda externa de Colombia cerró el 2025 en $246.081 millones, que equivale al 53.8% del Producto Interno Bruto, aumentando en $25.848 millones respecto a diciembre de 2024, según las cifras del Banco de la República. La polémica Juliana Guerrero participó en la elección del nuevo rector de la Universidad Popular de Cesar. La presidencia mantiene a Guerrero como su delegada ante el Consejo Superior, aun cuando la joven está a punto de ser imputada por falsedad en sus títulos profesionales. Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein y Arabia Saudí reportaron nuevos ataques sobre su territorio en el 11º día de la guerra en Irán. La mayoría de esos países de Oriente Medio que albergan bases militares o delegaciones de los Estados Unidos. Entre tanto, el presidente Donald Trump anunció la suspensión temporal de algunas sanciones petroleras con el objetivo de estabilizar precios y garantizar el flujo de crudo a través de las zonas estratégicas. En resultados de la Liga Colombiana de Fútbol, Millonarios derrotó 2-0 a Cúcuta, América de Cali cayó 2-0 ante el Pasto y Llaneros también venció 2-0 a Jaguares. Deportivo Pasto lidera la tabla general con 21 puntos. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas Blue. Las historias de Bogotá en este amanecer, llovizna en algunas zonas de Bogotá. Esta mañana desde el occidente, el ojo de la noche, Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en Bogotá mientras que ustedes dormían. Mucho frío en la ciudad, lloviznó en algún momento esta madrugada. En este momento el cielo está encapotado aquí en nuestra ciudad. Tenemos 9 grados centígrados y vamos a hablar de lo ocurrido aquí en la avenida Boyacá antes de llegar a La Esperanza, sentido norte-sur, donde nos encontramos, porque fue en este sitio donde una banda de criminales abandonó al conductor de un furgón al cual drogaron, lo robaron y lo dejaron tirado en este sitio. Todo comienza en la avenida 1 de Mayo, donde según la versión del mismo conductor se tomó un tinto, se fumó un cigarrillo, de allí comenzó a sentir mareo. Al parecer fue en este punto donde lo abordaron los criminales que llegaron en motocicletas y carros particulares, se subieron al furgón
furgón, le estuvieron dando vueltas hacia el norte de la ciudad, al final lo abandonaron aquí en La Esperanza con Boyacá, pero un taxista fue clave en todo lo ocurrido porque él grabó con su celular cómo lo abandonaron, cómo se escaparon, informó a la Policía Nacional y hablamos con ese conductor nocturno y nos contó los pormenores de lo ocurrido aquí en la localidad de Fontibón. Iba buscando un servicio y pues me percaté que antes del puente de La Esperanza con Boyacá, un furgón parqueado y estaban bajando a un señor a las malas. Simplemente lo único que yo hice fue parar adelante, empezar a grabar y me percató que han tirado al hombre ahí y ellos se suben al camión y arrancan. Ahí lo dejaron tirado. Yo los sigo detrás. Iban dos motos, pero la primera me cierra el paso subiendo el puente. El camión se queda atrás también para que yo no lo siga. Y bueno, ahí cogimos la Boyacá hacia el sur. Ellos me pasan. Yo pues traté de seguirlos a un paso más adelante como para ver si era un policía, tratar de auxiliar, sí, avisarle, pero pues cuestión de que no. Todo el camino que lo recorrí unos 10 minutos no encontré ninguno. Ya lo único que hice fue como devolverme hacia el norte, pero que con esa duda yo me devolví y frené y efectivo, ahí estaba el muchacho tirado, estaba sin reaccionar. Ya pues llamé a la policía, pasaron como 15, 20 minutos, hasta que pues llegó el cuadrante de ahí del Salitre, creo que era, y pues me dijeron que si les podía colaborar y subir al muchacho y llevarlo hasta la clínica. Yo lo llevé porque pues obviamente ese estado obviamente uno sabe que es indefenso. El mismo taxista recogió a la víctima, lo llevó hasta la Clínica Colombia donde se encuentra recluido hasta ahora y además les dio las pistas a la policía de los ladrones en moto, en carros particulares que al final huyeron por la avenida Boyacá. Él los siguió, pero los perdió de vista en la misma avenida Boyacá con 1 de Mayo. La policía continúa haciendo el plan candado para ver si logra identificarlos en algún parqueadero, ya sea de la localidad de Bosa, la localidad de Kennedy o el mismo municipio de Soacha. Eduardo Porras, Blue Radio. Eduardo, gracias. Son las 5 de la mañana, 12 minutos. Atención, se están confirmando los primeros efectos del bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana en Ituango, en el departamento de Antioquia, en donde están atacando disidencias de Mordisco. Aparentemente le dieron a las de Calarcá, todos estos desmovilizados en teoría de las FARC que volvieron a la guerra. Un bombardeo que había pedido Estados Unidos en la reunión de Trump con el presidente Petro hace apenas algunas semanas. Desde Medellín, Héctor Santamaría. Pues Néstor, se cumplen casi 24 horas de esta operación contra las disidencias de la FARC en el norte de Antioquia, donde hasta el momento los militares en tierra no han podido llegar hasta el sitio exacto en zona rural y apartada de este municipio de Ituango. Este bombardeo, el primero contra este grupo criminal del gobierno del presidente Gustavo Petro, ocurrió en la vereda Torrentes, donde se encuentran los campamentos del Frente 18 al mando de alias Ramiro, y fue adelantado por parte de la Fuerza Aeroespacial y Fuerzas Especiales del Ejército, donde se espera que este martes puedan verificar cuántas personas fueron abatidas en el sitio ubicado a más de 6 horas de camino del casco urbano. Desde Antioquia, tanto como el gobierno de los Estados Unidos como el departamental habían pedido bombardeos no solamente contra el Clan del Golfo, sino contra estas disidencias de alias Calarcá y Iván Mordiscos. El secretario de Seguridad Departamental, Luis Martínez. La invitación al gobierno es que ya que reanudó esta estrategia tan efectiva, vuelque los ojos a Antioquia y venga y realice unos cuantos bombardeos en esos enclaves donde se esconden los integrantes del Frente 18, del 36, del 24 y los integrantes del ELN en el norte y Bajo Cauca. El gobernador, eso sí, Néstor, Andrés Julián Rendón, denunció que algunas personas de la zona no están haciendo y están impidiendo que la fuerza pública llegue hasta el lugar exacto. Sin embargo, hay que decir que alias Ramiro estuvo con Calarcá cuando ambos, recordará usted, fueron capturados en el escándalo de las caravanas de la UNP en el departamento, pero hace algunos meses lo traicionó y ahora está aliado con Iván Mordisco. Hay que decir que a este hombre se le atribuyen delitos como homicidios, extorsiones, amenazas y desplazamientos forzados en municipios como Ituango, Toledo y San Andrés de Cuerquia, y por información que permita su ubicación y captura, las autoridades están ofreciendo hasta 200 millones de pesos por su captura. En Medellín, el Valle Aburrá, amanecemos a esta hora con tiempo seco, 17 grados de temperatura, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
amigos, un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Garzón, narrador deportivo del Gol Caracol y Blue Radio, y nos invitamos desde ya para que nos programemos con el juego Colombia-Croacia, juego de preparación de nuestra selección que se alista para el Campeonato Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. No olviden, todo por Blue Radio y BlueRadio.com y a través de YouTube. Colombia-Croacia. ¡Se viene el Mundial! Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.300. Al tiempo, el presidente Trump en Washington dice que ve la guerra contra Irán prácticamente terminada, pero dice que el golpe será 20 veces más fuerte si le bloquean el petróleo que sale por el estrecho de Hormuz, que parece ser el nuevo objetivo militar. Es el tránsito de tanqueros de todo el mundo que salen del Medio Oriente surtiendo el petróleo internacional. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y los comentarios del presidente Donald Trump son confusos. En un momento dice que pronto se finalizará la guerra y que Estados Unidos está muy adelantado en sus objetivos, pero poco después señala que no van a parar hasta que haya una rendición incondicional y que apenas están empezando a golpear a Irán. Bueno, de hecho, ayer dijo que se podían sostener las dos cosas al mismo tiempo. Lo que sí es insostenible es el bloqueo a la libre navegabilidad por el estrecho de Hormuz, paso obligado de una quinta parte de todo el petróleo y gas natural licuado en el planeta y que está explicando buena parte la trepada en el precio del crudo y lo que se está sintiendo ya en los bolsillos de los estadounidenses. Hace un mes, por ejemplo, el promedio de gasolina estaba en $2.90, hoy está en $3.53 y va a seguir subiendo. De ahí la advertencia del mandatario no solo en su red social Truth, sino también en conferencia de prensa ayer. Fury, we're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. Nos estamos centrando en mantener el flujo de energía y petróleo al mundo y no permitiré que un régimen terrorista tome al planeta como rehén e intente cortar el suministro de petróleo. Si Irán hace eso, recibirá un golpe mucho más duro. Vamos a acabar con todos esos blancos que acabo de mencionar. Era lo que decía el presidente Trump, que bueno, hablando de blancos, ya más de 10 días de guerra, el balance de Estados Unidos es de más de 5.000 blancos iraníes destruidos. Pero ya decíamos que hay confusión con la aproximación que le está dando el presidente a esta guerra. Ayer en varias ocasiones dijo que están avanzando rápido. A CBS News, por ejemplo, le sostuvo que la guerra está prácticamente terminada y que va muy por delante de sus objetivos. Y después, en declaraciones ante republicanos durante un foro, habló en la misma línea. So with your help and hard work, we're making America great again, and we're doing it much faster than we thought, and it's better, stronger, and our country is doing really well. I mean, at a level that nobody thought. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right? Amazing. How good. Short-term. Short-term. Con su ayuda y trabajo duro estamos haciendo Estados Unidos grande de nuevo, lo estamos haciendo mucho más rápido, somos mejores, más fuertes y a nuestro país le está yendo muy bien. Tomamos una pequeña excursión porque pensamos que teníamos que hacer eso para acabar con algo de maldad y creo que van a ver que es una excursión de corto plazo. Qué bueno es nuestro ejército. Corto plazo,
corto plazo, decía 2 veces el presidente Trump. No obstante, después le preguntaban que cuánto tiempo entonces quedaba de guerra y no ponía una fecha y sostenía que aún les hace falta ganar más de lo que han ganado. En esas mismas declaraciones dijo estar decepcionado con la designación del nuevo líder supremo, Muqtada Jamenei, porque según él va a llevar al país a los mismos problemas en los que ha estado. Estas declaraciones las dio el presidente Trump en Doral, Florida, antes de regresar anoche a Washington. Recordemos que Doral tiene una comunidad venezolana bastante importante y por eso Trump se dio una pasada sorpresa ayer por un restaurante de arepas, El Arepazo, y allí lo recibió la comunidad venezolana en Estados Unidos. Escuchemos el momento. Bueno, allí se escuchaba a Trump preguntando quién es de Venezuela. Luego saludó a algunas personas y la Casa Blanca compró no arepas, sino empanadas y las repartieron a los periodistas en el Air Force One en el vuelo de regreso a Washington. Néstor. Juan Camilo, gracias. Un poquito de populismo, de popularidad, la del presidente Trump en Washington. Esa frase de que la guerra con Irán podría terminar pronto provoca esta mañana de martes una caída grandísima en los precios internacionales del petróleo. Ayer alcanzó a estar en casi $120, hoy está a $90 el barril. El Brent, que es la referencia colombiana, que es de lo que vivimos, de lo que vive Ecopetrol. Y las bolsas, que quieren decir la economía mundial, está subiendo solamente por la posibilidad de que esta guerra no sea muy larga. Noticia del momento desde Europa con Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Cuando hablamos de la volatilidad de los mercados, esa capacidad para pasar de lo más alto a lo más bajo en apenas horas o en apenas días, este es un muy buen ejemplo. En apenas 24 horas, en menos de 24 horas de hecho, el petróleo ha pasado de estar en $119,50 el barril a encontrarse, como está en este preciso instante, a los 91,90. Es decir, en apenas 24 horas ha pasado del máximo al mínimo de estos días, a datos que no se conocían desde el año 2022, pero sobre todo a la sensación de que es un mercado que se rige mucho más por las previsiones y por las percepciones que por la realidad, porque en la práctica nada ha cambiado en lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. El estrecho sigue cerrado, las instalaciones iraquíes están produciendo mucho menos petróleo y todos los países del Golfo han reducido su producción ante la imposibilidad de dar salida a ese material producido, a ese petróleo producido. Sin embargo, el petróleo baja, está en los $91 y las bolsas suben. La que más lo hace esta mañana es la de Madrid, subiendo un 2,79%, pero los principales índices europeos están en ese entorno, en el de los 2 puntos de subida. Lo mismo que subió el ya cerrado índice japonés, el Nikkei. Esta madrugada se ubicó en esos 2,88%. A lo que decía Donald Trump, que acaba de contar Juan Camilo Merrano, hay que sumar una variante europea. Las declaraciones en las últimas horas del presidente francés Emmanuel Macron, anunciando primero que iba a desplazar tropas de su país, tropas francesas, y posteriormente añadiendo que esas tropas iban a formar parte de una suerte de coalición dentro de la Unión Europea. ¿Dónde? Al estrecho de Hormuz. ¿Para qué? Para garantizar el tránsito de los barcos cargueros y de los petroleros. Lo anunciaba precisamente desde la cubierta del portaaviones Charles de Gaulle, el buque insignia de la Armada Francesa que se encuentra en el mar Mediterráneo. Qui permettra l'escorte de porte-conteneurs et de tankers pour réouvrir progressivement le détroit d'Ormuz, qui est essentiel au commerce international, mais également à la circulation du gaz et du pétrole qui doivent pouvoir sortir à nouveau de cette région. Eso sí, este anuncio de Emmanuel Macron tiene algunos peros, podemos decirlo así. Y es que de sus palabras se deduce, aunque no lo ha confirmado completamente, que habrá que esperar a que las hostilidades bajen de alguna manera en la zona y que la situación esté más tranquila. Y que una vez eso se produzca, Francia mandará su portaaviones, 2 portahelicópteros y 8 fragatas para garantizar la navegación. Lo que no queda claro es si, por ejemplo, otras embarcaciones que forman parte de esa agrupación francesa, como por ejemplo embarcaciones españolas que están ahora mismo en el mar Mediterráneo, se sumarían a esa operación militar. Mientras tanto, no todo es un camino de rosas dentro de la Unión Europea. Esta madrugada, Ursula von der Leyen, que es la máxima responsable de la Comisión Europea, ha hecho unas declaraciones que no han gustado nada a muchos de los países de la Unión Europea que están contra la operación militar sobre el terreno, sobre Irán, diciendo que no hay que derramar lágrimas sobre el régimen de Irán. And I want to be clear.
There should be no tears shed for the Iranian regime. Diciendo que este es un régimen criminal. Por cierto, Néstor, noticia de última hora, acabamos de conocer un terremoto de magnitud 5,9, localizado, eso sí, a gran profundidad en el mar Tirreno, casi 400 kilómetros de profundidad. Sin embargo, el movimiento, aunque se ha sentido en tierra, por el momento no ha dejado ni daños personales ni daños materiales. Repito, 5,9 en el mar Tirreno, es decir, muy cerca de Italia, Néstor. Al frente de Italia, gracias, Enrique. 5 de la mañana, 25 minutos. Han pasado 36 horas desde el cierre de las urnas por las elecciones parlamentarias en Colombia. Gran ganador la registraduría, que ha emitido resultados no cuestionados por absolutamente nadie, a pesar de la campaña de desprestigio, de dudas que había lanzado el propio presidente de la República. Conformado el nuevo Congreso, ganador el pacto histórico que logró 25 curules en el Senado y 40 en la Cámara. El pacto histórico, el partido del presidente Petro, que obtuvo 4.400.000 votos. Segundo lugar en el Senado, tendrá 17 curules el Centro Democrático y 28 en la Cámara de Representantes. Mismo número de curules del Partido Liberal, que en ambas cámaras ocupa el tercer lugar. Le fue relativamente bien, aunque está lejos de ser el histórico Partido Liberal que fue predominante en la política colombiana hasta los años 90. Cristian Ricardo Quirós es el presidente del Consejo Electoral. Tuvimos una plataforma totalmente robusta, con garantías. Las reclamaciones, las solicitudes de los partidos, las tuvimos pendientes, las tuvimos poderlas resolvérsela a todos los partidos contaron garantía, tuvimos mesa de ayuda para los partidos 24/7 días de la semana. Yo creo que resolver las inquietudes. Y quiero contarte algo, trabajamos de la mano con los partidos. Le fue bien al pacto histórico, un poquito mejor proporcionalmente en el Senado que en la Cámara de Representantes, no le basta a la izquierda, tendría que hacer coaliciones para sacar adelante, si quieren, la idea, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente, que es una propuesta del presidente Gustavo Petro. A los otros partidos, cualquiera que sea el próximo presidente, les va a tocar lo mismo, hacer coaliciones. Hablando de política, de los resultados electorales, el expresidente Juan Manuel Santos. Los resultados de las elecciones son tan claros que se apagaron los rumores de un supuesto fraude. Tanto ganadores como perdedores deben reiterar su respaldo a las instituciones. Los que más dudaron, ganaron. Los que no dudaban, ganaron. Pero la verdadera ganadora fue la democracia, que salió fortalecida gracias a todos los que promovieron la paz electoral y en particular a la registraduría y su estructura. Esa figura de la paz electoral es uno de los ganadores. No hay problema. Nadie, ni siquiera en la izquierda, en el pacto histórico, está cuestionando los resultados, ni siquiera del pacto histórico, porque ellos ganaron, es la minoría más grande en las elecciones parlamentarias. Le fue bien también a la Fiscalía, que logró la captura de integrantes de la red de contrabando que estaban metidos en la organización de Papá Pitufo, que intentó entrar a la campaña de Petro hace 4 años y que se intentó meter también en estas elecciones legislativas. Kalila Peña. Néstor, buenos días. La jornada electoral de este domingo dejó al descubierto una serie de hechos que encendieron las alertas de las autoridades en distintas regiones del país, no solamente por las 88 capturas por incautaciones de dinero y presuntos delitos electorales, sino también por los operativos de seguimiento que la Fiscalía y el CTI pudo concretar en los puestos de votación por otro tipo de investigaciones. Uno de estos episodios se presentó cuando Freddy Camilo Gómez Castro, quien se había postulado como candidato al Senado por el partido de la U y obtuvo 16.000 votos, se dirigió a su puesto de votación en la localidad de Engativá, en Bogotá. Allí lo esperaban agentes del CTI, quienes habían coordinado previamente este operativo para hacer efectiva una orden de captura en su contra. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Gómez Castro sería uno de los presuntos articuladores de la red de corrupción vinculada a alias Papá Pitufo, estructura señalada de facilitar a las actividades de contrabando en el país. Habla la directora especializada contra la corrupción, Madeleine Pérez. De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Gómez Castro sería uno de los articuladores y el encargado de mantener contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa y de la rama judicial, para que a cambio de dinero
permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancías de contrabando. A este ex candidato y a los exintegrantes de la Policía Nacional, José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar, Juan Miguel Jaramillo y Edgar Humberto Vaca, se les imputaron respectivamente, y dependiendo de las pruebas, los delitos de cohecho por dar o ofrecer y concierto para delinquir agravado, al identificar cómo estas personas tendrían el rol de perfilar funcionarios de la fuerza pública para integrarlos a la red de corrupción, además de gestionar recursos obtenidos de manera irregular para financiar el pago de sobornos que permitieran el funcionamiento de esta estructura ilegal en el país. Kalila Peña, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La Fiscalía imputó cargos al excandidato al Senado por el partido de la U, Freddy Camilo Gómez, y a 4 integrantes de la Policía Nacional por sostener presuntos vínculos con la organización criminal dedicada al contrabando, liderada por alias Papá Pitufo. Los implicados no aceptaron los cargos. En el departamento del Tolima fue capturado alias Conejo, otro hermano de alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC, convirtiéndose en el tercer familiar detenido en operativos adelantados por las autoridades. Un temblor de magnitud de 4.7 se sintió en las últimas horas en el suroccidente del país. El epicentro se registró en el Cairo, Valle del Cauca. No hubo reporte de daños o personas heridas. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia se sumó al llamado de la Defensoría del Pueblo y expresó su preocupación por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las autodefensas conquistadoras de Aracataca Magdalena, que desde el 6 de marzo están afectando a comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Durante su intervención en la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que erradicar de raíz los cultivos de hoja de coca es más eficiente que el glifosato. El mandatario cuestionó nuevamente la desertificación de Estados Unidos a Colombia en materia de drogas. Una mujer muerta y otra herida dejó un tiroteo registrado en las últimas horas en medio de una fiesta en el barrio La Piñuela de la ciudad de Medellín. Las autoridades buscan al señalado responsable de disparar contra las víctimas de entre 25 y 30 años de edad. La senadora y líder indígena Aida Quilcue será la fórmula vicepresidencial del precandidato Iván Cepeda. El pacto histórico, a través de un comunicado, señaló que la alianza Cepeda-Quilcue busca la transformación de los movimientos democráticos, los pueblos indígenas y diferentes sectores sociales en el país. Por su parte, este viernes 13 de marzo se confirmará quién será la fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia de cara a la primera vuelta presidencial. Ese día se realizará la inscripción oficial de su candidatura ante la Registraduría Nacional. A propósito, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconoció los esfuerzos de las autoridades en Colombia para garantizar un proceso fluido y seguro a favor de la democracia tras la jornada electoral del pasado domingo. En la conformación del nuevo Congreso de la República, luego de las elecciones del pasado domingo, el Pacto Histórico obtuvo 40 curules, el Centro Democrático logró 28, el Partido Liberal también logró 28 escaños, seguido al Partido Conservador con 19 curules. El Partido de la U logró 12 curules, mientras que Cambio Radical se quedó con 10 curules y la Alianza Verde con 7 curules. La denominada Alianza Social Independiente así se quedó con 2 curules, también 2 curules el Partido Demócrata. Pese a toda la controversia, Juliana Guerrero participó en la elección del nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar. El gobierno mantiene a Guerrero como delegada ante el Consejo Superior, pese a que está a punto de ser imputada por falsedad en sus títulos profesionales. El elegido como rector es Guillermo Andrés Echavarría Gil para el periodo 2026-2030. 5 horas duró la indagatoria del congresista David Racero en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por concusión por la polémica de poner a trabajar en su tele en el Fruver. Racero aseguró que nunca ha presionado o politizado la justicia. Rafael Dudamel regresa como director técnico del Deportivo Cali luego de la salida del profesor Alberto Gamero. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando.
Escampó en Bogotá, apenas comienza a amanecer. Bienvenidos, son las 5 de la mañana, 34 minutos. Un gusto saludarlos en este día martes con noticias de Colombia y el mundo. Hoy es 10 de marzo. También a esta hora temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, oyentes, buenos días. Empecemos con la política, porque todavía es la principal conversación en redes sociales. Hay dos enfoques distintos con varias tendencias. Primero, Paloma y Oviedo siguen marcando la conversación en redes sociales con la especulación de lo que parece ser el camino del futuro de esta fórmula. Se reunieron ayer en grupo. Hoy será la reunión solitos entre ellos dos. Sí, señor. Ayer eran todos los 9. Todos los caminos conducen a Juan Daniel Oviedo. A Paloma con Oviedo. Y por eso en redes sociales mucha gente presionando que esto ocurra, que sería una fórmula, muchos dicen, ganadora de cara a la primera vuelta presidencial. Pero, al mismo tiempo, en la otra orilla política, amanece de tendencia Quilpué, Cauca, Cepeda y Pacto, porque ya como se decantó, Néstor, el panorama político, el primero en escoger su fórmula vicepresidencial fue el candidato del Pacto Histórico. Iván Cepeda decidió por una indígena, otra vez caucana, como lo había hecho el presidente Gustavo Petro con Francia Márquez, aquí la senadora Aida Quilpué, y en la izquierda pues están celebrando en redes sociales ese nombramiento con las 4 tendencias que le acabo de mencionar. Mucha gente hablando de su trayectoria, de su paso por el CRIC, como consejera mayor, ella que actualmente, recuerde, es senadora de la República. Ella es de izquierda. Sí. Iván Cepeda es de izquierda. Es izquierda con izquierda. Y están intentando sumarle izquierda a la izquierda. Paloma Valencia, al contrario, está intentando presentarse como una candidata más de centro, Paloma de derecha, pero Oviedo más de centro. Mucho más de centro, claro. Oviedo de centro con unos votos que podrían sumar, y de eso se trata esa fórmula de la vicepresidencia. Esta es la última semana, así que, mire, ya de Iván Cepeda se conoce. De Paloma Valencia anticipan que hay que esperar hasta el viernes a las 4 de la tarde, que lo hará en la registraduría, en la inscripción, presentando a su fórmula de la vicepresidencia. Y a usted le dijo ayer aquí el otro candidato, Abelardo de la Espriella, que lo hará el jueves. Sí. Entonces, esta será la semana decisiva. El viernes se vence el plazo para inscribir candidatos. Paloma lo hará el viernes a las 4 de la tarde. Entonces vamos a tener una semana con muchos nombres nuevos, intentando decidir cómo es la jugada detrás de esto. Intentando ver quién suma más, porque, Néstor, en política muchos nombres importantes, pero esto es con votos, así que a ver quién suma más de cara a la primera vuelta. Y déjeme una última que no solo es política. ¿Cómo le fue con la granizada? Durísima la granizada ayer en Bogotá. Esa es la otra tendencia. Bogotá y 94, por el deprimido de la 94, que son estas imágenes que estamos viendo. Fue lo que pasó, otra vez se inundó el deprimido, 3 carros incluso quedaron atrapados, fue necesario que llegaran los bomberos, ya la situación se controló, se sacaron los carros, ya salió el agua, otra vez volvió la movilidad, pero en general en toda Bogotá, caótica la situación. Las imágenes son del granizo que cayó primero y de la inundación que vino después en la capital del país. La verdad es que ese deprimido de la 94 es deprimente. Qué cosa tan patética que Bogotá, un aguacero, sí, llovió duro, una granizada duro, pero esto parece una ciudad del cuarto mundo, no del tercero, del cuarto mundo, que no soporta un poquito de agua. Ese deprimido que no tiene los desagües que corresponden, eso equivale a no sé cuántas piscinas olímpicas. 22, dijo el director del IDIGER ayer. Sí, que lo que llovió en Bogotá en la granizada de la tarde de ayer podría llenar hasta 22 piscinas olímpicas. Y los bomberos trabajando, rescatando como si eso hubiese sido el diluvio. Fue un aguacero, por supuesto. No, este no fue el diluvio. Ese fue el aguacero. Ese fue otro aguacero de propuestas políticas. Camila, gracias. 5 de la mañana, 58 minutos. Sobre el trabajo, especialmente el aguacero, durísimo en el norte de Bogotá. IDIGER, que es la entidad que maneja las emergencias en Bogotá, su director, Guillermo Escobar. En la tarde de hoy en Bogotá volvimos a tener precipitaciones, especialmente en la zona de Usaquén, 127 con segunda, donde tenemos una estación hidrometeorológica. 60 milímetros de precipitación en 2 horas. 25 piscinas olímpicas se llenarían en este lapso de tiempo con esta precipitación que se dio. Afectaciones particularmente en la carrera atrapados ahí en el deprimido en la 94. Completamente inhabilitado el tránsito en el norte de Bogotá, vehículos allí intentando salir del diluvio. Laura Moreno.
Néstor, muy buenos días. Uno de los puntos más críticos durante la jornada de lluvias en Bogotá ayer fue el deprimido de la calle 94, donde 3 vehículos quedaron atrapados tras la fuerte acumulación de agua. Hasta ese lugar llegó el director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, junto con equipos del IDIGER, el Acueducto, la Secretaría de Movilidad y el Cuerpo Oficial de Bomberos para atender esta emergencia. Después de que conocimos la contingencia, nos vinimos a revisar qué había pasado y efectivamente la lluvia superó la capacidad hidráulica que tienen las bombas. Las bombas estuvieron funcionando todo el tiempo, ya Acueducto con bomberos está haciendo la limpieza. Néstor, tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron retirar los 3 carros atrapados y solo sobre las 7:30 de la noche se habilitó completamente el paso vehicular en este punto del norte de la ciudad. Las lluvias también provocaron inundaciones en la carrera 9ª y en la carrera 7ª, principalmente en la localidad de Usaquén. Y aunque no se reportan personas lesionadas, varios parqueaderos y sótanos inundados tuvieron que ser atendidos por los bomberos y 50 personas fueron evacuadas en medio de estas emergencias. El cálculo del IDIGER es que en el sector de la calle 127 con carrera 2ª, en la estación Ana Restrepo del Corral, se reportó un acumulado aproximado de 56 milímetros de lluvia en 2 horas. Es decir, esto equivale a llenar cerca de 22 piscinas olímpicas en ese tiempo. Las lluvias también generaron inundaciones en la carrera 9ª, entre las calles 109 y 116, mientras que en la calle 130 y la calle 127 se presentó una fuerte granizada. Las lluvias también fueron fuertes en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos y en el oriente de Suba. Las autoridades ya han venido advirtiendo que la temporada de lluvias en Bogotá continúa, por lo que reiteraron su recomendación a conducir con precaución y a estar muy atentos a los reportes oficiales. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Queda todo este mes de marzo, Laura, gracias. En la piscina de las candidaturas presidenciales, Iván Cepeda anuncia que la indígena Crique Nasa del Cauca, Aida Quilcue, es su fórmula a la vicepresidencia. Iván Cepeda, que es el candidato de la izquierda del petrismo en Colombia, eligió a una mujer que era senadora, lo será hasta el próximo mes de julio, del Pacto Histórico. Tiene 53 años, le mataron a su esposo en los años de la guerra en Colombia. Anuncio que hace el candidato Cepeda desde sus redes sociales. Hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, senadora de la República, Aida Quilcue. Para mí es realmente materia de una gran complacencia y repito, me siento honrado de anunciarle al país esta decisión. Es una jugada arriesgada porque seguramente no le suma. Ya los votos de esos indígenas del Cauca estaban con la izquierda. El presidente Petro los ha consentido, les ha dado contratos de más de 225.000 millones de pesos. Ha nombrado con justicia a muchos funcionarios públicos representantes de estos cabildos del occidente de Colombia. Así que políticamente no necesariamente es una decisión para sumarle. Aida Quilcue, hablando de los resultados de las elecciones legislativas en el Congreso. Bueno, yo creo que eso también es de diálogo. Primero porque sabemos que en Colombia existen distintas miradas ideológicas, partidos políticos y que todos hacemos parte de un país. Sin embargo, hoy aplaudo con mucha fuerza cómo creció el progresismo, que el pueblo hoy está despertando, que el pueblo está de cara al país y yo creo que eso nos da... Es controvertida, es una de las voces más influyentes del movimiento indígena del suroccidente de Colombia. Hugo Mario Palomar. Néstor, Aida Quilcue es una reconocida líder indígena de la comunidad Nasa, tiene 53 años, nació en el municipio de Páez, Cauca, fue elegida senadora por el Movimiento Alternativo Indígena Maíz para el periodo 2022-2026. Esta reconocida líder se ha dedicado a la defensa del territorio, la autonomía indígena y la implementación del acuerdo de paz con las antiguas FARC. Se destacó como consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRI, como gobernador indígena. Esta organización, recordemos, Néstor, es una de las
más leales al presidente Gustavo Petro y ha sido también una de las más beneficiadas por los programas y la inversión del actual gobierno. Ella ha liderado movilizaciones y protestas para exigir seguridad para su comunidad, históricamente golpeada por el conflicto armado. Su esposo, Edwin Legarda, murió justamente en medio de este conflicto en una vía del departamento del Cauca en diciembre del año 2008. La senadora indígena fue secuestrada el pasado 10 de febrero mientras se desplazaba por una vía del oriente de ese departamento junto a su esquema de seguridad. Horas después fue liberada por integrantes de la disidencia de alias Iván Mordisco. El CRI está celebrando esta decisión de Iván Cepeda. Esto dijo el coordinador de derechos humanos de esa organización, Mauricio Capas. Nos alegra la designación en la medida que Aida Quilpué representa no solamente las luchas de la reivindicación indígena, sino la reivindicación de muchos sectores sociales, afros, indígenas y campesinos. Cabe anotar que Aida Quilpué no aspiró a su reelección en el Senado, no se presentó como candidata en las elecciones legislativas del pasado domingo. Néstor, tiempo seco en Cali, temperatura 19 grados. Hugo Mario, gracias. El presidente Petro, a propósito, que está en Viena, la capital de Austria, esta mañana, está desde sus cuentas en redes sociales todavía con el tema del escrutinio, del fraude. Dice esta mañana: convoco a todas y todos los abogados con experiencia a los escrutinios para acudir a todas las comisiones de escrutinio en el país. Existe una gran diferencia entre el preconteo publicitado y los votos en las urnas. El presidente creando todavía ese manto de duda sobre los resultados electorales. En la otra orilla política, sobre la elección de vicepresidente, parece todo muy cantado para que Juan Daniel Oviedo sea el compañero de fórmula de Paloma Valencia, que ganó la consulta de la centro-derecha en las elecciones de este domingo. Si Oviedo acepta, como parece que va a aceptar, sería una candidatura muy llevada hacia el centro. Juan Daniel Oviedo hablando aquí en Blue Radio. Hasta el momento no me lo han ofrecido. Tuvimos la oportunidad de acompañar a Paloma a celebrar su triunfo en la Gran Consulta por Colombia el día de ayer. Ella fue muy elocuente. Nosotros también dijimos que íbamos a cumplir esa palabra de conformación de la Gran Consulta por Colombia y quedamos, cuando estábamos saliendo, quedamos de tener una conversación el día de hoy. Ayer se reunieron. Esta fotografía que ven ustedes corresponde al encuentro de ayer en la casa de Paloma Valencia con los otros 8 candidatos: Mauricio Cárdenas, David Luna, Enrique Peñalosa, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón y Aníbal Gaviria, que vino desde Medellín. Hablando de lo que viene, allí le dijeron a Oviedo que deberían dar el siguiente paso. Hoy se reúnen en privado los dos, Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo. Uno de los candidatos del nuevo liberalismo, Juan Manuel Galán. Todos coincidimos en que él sería una persona ideal para acompañar a Paloma como fórmula, pero pues es una decisión que tienen que tomar también entre ellos dos. Entiendo que se van a reunir el día de mañana y pues ya conoceremos la decisión. El día de mañana quiere decir hoy martes. El otro es Abelardo de la Espriella, que anunciará pasado mañana jueves desde Cali quién es el elegido. Hay una fuerte versión en el sentido de que podría ser el dirigente, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, que es caleño, y esa sería la razón por la que de la Espriella va a Cali a hacer el anuncio allí, en el Valle del Cauca. Yo estoy claro en lo siguiente: si Paloma pasa a la segunda, yo le cargo la maleta, y si yo cargo a la segunda, estoy seguro, yo paso a la segunda, yo estoy seguro que ella se viene conmigo. Pero tenemos que cuidar esa relación. Sí. Tenemos que cuidar esa relación para derrotar a un modelo político que quiere cambiar la Constitución, que quiere implantar un modelo político, económico, social y cultural que ha fracasado en todo el mundo. Si Abelardo de la Espriella elige a Jaime Alberto Cabal, le pasaría lo mismo que con Iván Cepeda, que es una fórmula de antipetrismo puro y duro. Iván Cepeda eligió una compañera de fórmula que es de izquierda, que seguramente muy poquito le va a sumar. Esta semana será de candidatos porque el plazo para inscripciones en la registraduría es el viernes. Mateo Piñeros.
Néstor, buenos días. Hasta este momento se mantiene la expectativa sobre la posibilidad de que Juan Daniel Oviedo sea la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. La senadora del Centro Democrático y candidata presidencial invitó a almorzar ayer a todos los integrantes de la Gran Consulta por Colombia. El encuentro fue en la Casa de Valencia y duró 3 horas. Varios de los candidatos de la Gran Consulta han apoyado la idea de que Oviedo sea la fórmula a la vicepresidencia, pero la decisión no está tomada y la palabra final la tiene Paloma Valencia, quien también consultará con el partido esta situación. Es importante recordar que Juan Daniel Oviedo empezó a sonar como fórmula vicepresidencial después de obtener más de 1.200.000 votos en la Gran Consulta el pasado domingo. Sin embargo, Oviedo también podría aspirar a la alcaldía de Bogotá. Es importante recordar que la fecha límite para inscribir candidaturas es este viernes 13 de marzo. A la reunión de ayer, donde Paloma Valencia, también asistieron Juan Carlos Pinzón y Aníbal Gaviria, quienes no estuvieron en la sede de Valencia el pasado domingo cuando ella pronunció su discurso tras conocer los resultados de la consulta. Mateo Piñeros, Blue Radio. Mateo, 5:49 minutos. A propósito, les decía, desde Viena, la capital de Austria, el presidente Petro sigue esta mañana con el tema de sembrar dudas. Está participando allí en la comisión, la sesión 69, la comisión de estupefacientes que trabaja en Naciones Unidas allí, que tiene su sede en Austria. Allí habló sobre el cultivo y el número de hectáreas con hoja de coca sembradas en Colombia. Quiero decirlo aquí como presidente de Colombia, ya no me queda mucho tiempo. Yo estoy en la lista OFAC, aquí no debería estar. Me acusaron de ser aliado de los narcos. En el momento en que más cocaína incautamos en Colombia, llegamos a 3.300 toneladas. En el momento en que comenzaron a descender los cultivos de hoja de coca, no porque grité diciendo acábense los cultivos de hoja de coca, son campesinos muy pobres. Podría explicar, ya me llevaría mucho tiempo. Y a propósito de narcotráfico, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, criticando muy fuertemente la falta de voluntad para enfrentar el narcotráfico, dijo a él que Colombia y México tienen ausencia de políticas públicas que terminan perjudicando a Ecuador, su país. Que no quieren resolver el problema, por alguna razón. No me adelanto ni quiero dar la razón específica, pero no veo el interés de resolver ese problema. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La policía capturó a Andrés Vera Fernández, que tiene el alias de Conejo. Lo importante es que es hermano de Iván Mordisco, uno de los jefes disidentes de las FARC que ha sembrado terror en media Colombia. Una captura, la de este familiar hermano, que se produjo en el departamento de Tolima, en un sector conocido como La Plazuela, en el municipio de Falan. Él estaba abordando un vehículo de servicio público cuando fue capturado por la policía. Reporte que entrega el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. Nuestra Policía Nacional el año pasado capturó a uno de sus hermanos. Hace unas 72 horas capturó a otro de sus hermanos. Y hoy capturó al tercer hermano. Las recompensas sí funcionan. La información que estamos recibiendo gracias a proponer dinero para recibir información es fundamental. Por ello, contra alias Iván Mordisco. Así que le están dando por los laditos a Iván Mordisco, tal vez por donde más le duele. Desde el Tolima, Fernando González. Néstor, muy buenos días. En una operación adelantada por las autoridades en el municipio de Falan, norte del Tolima, fue detenido Andrés Vera Fernández, conocido con el alias de Conejo, quien sería hermano de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, considerado uno de los criminales más buscados en el país. El procedimiento se realizó en el sector de La Plazuela, donde los uniformados lograron ubicar al hombre cuando presuntamente se disponía a tomar un bus de servicio público con destino a Bogotá para abandonar la región. En Blue Radio, el general William Osvaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional. Un tercer golpe frente al círculo más cercano de alias Mordisco, este narcoterrorista de Colombia. Hemos capturado en menos de 72 horas a 2 de los hermanos de confianza de este sujeto. Estamos entregando a la justicia a Andrés Vera Fernández, alias El Conejo, por los delitos de homicidio agravado,
secuestro y porte ilegal de armas de fuego. Alias Conejo cuenta con un gran prontuario delictivo. El perfil criminal de este delincuente es el hombre de confianza de Mordisco, es el apoyo logístico y también hace toda la parte de expansión criminal hacia el centro del país. También está vinculado y dinamiza homicidios selectivos contra firmantes de paz. Con esta detención de alias Conejo ya son varios los golpes contra el círculo cercano de alias Iván Mordisco, quien es uno de los cabecillas más buscados en el país. Por información que permite ubicarlo, el gobierno mantiene una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos. En Ibagué, Fernando González, Blue Radio. Fernando, 5:53 a.m. Atención, en este momento Irán está bombardeando Emiratos Árabes, Bahrein, Kuwait y Arabia Saudita. También aseguran haber atacado bases norteamericanas en Irak. Una guerra que aparentemente está lejos de terminar, como dijo el presidente Donald Trump. Desde Europa, Silvia Carrasco. Néstor, buenos días. Con nuevo liderazgo, Irán trata de mostrar su cara más resiliente el día de hoy. Sin embargo, los ataques norteamericanos e israelíes no cesan. Esta mañana, el ejército de Israel informa que ha lanzado nuevos ataques en el centro de Irán y en la capital libanesa, en Beirut, donde Israel ha extendido su campaña en contra de la milicia Hezbollah, respaldada por Irán. Así recogían esta mañana con móviles el derrumbe de edificios en el Líbano. Son edificios de 7-8 plantas que se han derrumbado completamente en pleno Beirut. Las sirenas de misiles entrantes sonaron temprano en la mañana en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos y en Bahrein. El Ministerio de Defensa de Emiratos ha publicado un video de su fuerza aérea derribando drones iraníes. Arabia Saudita dijo que había destruido 2 drones sobre su región oriental, que es la más rica en petróleo. La Guardia Nacional de Kuwait dijo que había derribado 6 drones. Además de disparar misiles y drones contra Israel, la Guardia Revolucionaria de Irán dice que ha atacado una base estadounidense en la región del Kurdistán iraquí. En una entrevista con la cadena PBS, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que Estados Unidos no tiene objetivos claros en Irán. No veo ningún objetivo razonable que persigan, dice. Al principio no lograron sus objetivos y ahora, después de 10 días, creo que no tienen ningún objetivo claro. Luego dijo que no hay ninguna posibilidad de reabrir las negociaciones con la administración Trump. Dice, no creo que hablar con los estadounidenses esté en nuestra agenda. Él solo dice tajantemente, pero también ha dicho que pueden seguir defendiéndose tanto como sea necesario. Más desafiante fue uno de los generales de la Guardia Revolucionaria, Ibrahim Jabari, que según medios internacionales es quien está comandando la guerra. Habló de que están preparados para resistir 10 años de conflicto. Yo, como alguien informado, digo que estamos preparados para 10 años de guerra con Estados Unidos, por lo menos 10 años, tal como estamos usando ahora nuestros misiles y nuestros drones. La apuesta iraní es que la presión económica obliga a pasar la guerra. Con el bloqueo del estrecho de Hormuz y el alza del petróleo, esta guerra nos va a golpear a todos. Esta mañana, 2 países, Filipinas y Bangladesh, han impuesto racionamiento de combustible a su población, Néstor. Silvia, 5:57 a.m. Ahora la noticia económica en Colombia. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Se mueven los negocios en el sector extractivo. La empresa Mineros, de la que hemos hablado bastante últimamente por el buen desempeño de sus acciones en bolsa, por el cambio de dueños y demás, está comprándole a la internacional Anglo Gold Ashanti el proyecto minero La Colosa en Colombia, en Cajamarca, Tolima, que dicen cuenta con una de las mayores reservas de oro en el mundo, pero que no se ha podido desarrollar por una muy fuerte oposición de las comunidades del departamento. Las compañías firmaron un acuerdo para la compra-venta sujeto a varias condiciones. En lo económico se pagarán $10 millones en efectivo con una contraprestación contingente de hasta $60 millones adicionales si se cumplen ciertos hitos. Ahora Mineros espera generar lazos locales más fuertes, definiendo el futuro del proyecto La Colosa con el propio departamento de Tolima y sus comunidades. Iniciará un proceso participativo con los actores locales para definir una nueva identidad del proyecto, incluyendo un nuevo nombre. Ese proceso, dice la compañía, busca reflejar valores compartidos, perspectivas locales y una filosofía de desarrollo basada en la responsabilidad ambiental
y social. Se trata entonces de una gran apuesta de Mineros porque puede estar comprando algo que eventualmente no pueda desarrollar como no ha podido hasta el momento Anglo Gold. Pero la empresa confía en cambiar la percepción de las comunidades y lograr su desarrollo. Víctor Grosso, datafx.com. Entra a @Blue Radio Co. Te lo repito, @Blue Radio Co. en YouTube y suscríbete. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El Mundial se ve en Blue. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la mañana, 40 segundos. Escampó en Bogotá. Comenzó ahora el turno de los vicepresidentes. Iván Cepeda eligió a una indígena,